Bien, hermanos, en nuestra última clase de escatología, en la clase anterior, la semana pasada, nosotros estuvimos tratando el tema de la resurrección general y el juicio final que ocurrirá cuando Cristo regrese por segunda vez. Y el propósito de esta clase y de las próximas es que veamos entonces de manera general la enseñanza bíblica acerca del establecimiento del reino de Dios. La enseñanza bíblica acerca del establecimiento del reino de Dios. Un reino, hermanos, que tiene, eso no está en pantalla, pero es bueno que tengamos en la mente, un reino que nosotros tenemos la convicción, la plena convicción de que tiene dos etapas. Una etapa presente que comenzó con la primera venida de Cristo, pero que tendrá una etapa futura cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Hermano, con respecto a este tema, y sobre todo el aspecto futuro del reino, hay preguntas que hay que responder. ¿Cómo será ese reino? ¿Qué pasa con el famoso texto de Apocalipsis capítulo 20, donde dice que Satanás fue atado por 1000 años y Juan vio almas que estaban reinando por 1000 años? ¿Qué tiene que ver ese texto con este tema que estamos viendo? ¿Habrá un reino de 1000 años en la tierra luego de la segunda venida de Cristo para luego pasar al cielo? ¿O es la descripción del milenio que se describe ahí, de esos 1000 años, Apocalipsis 20, algo figurado? Hermanos, las respuestas a estas preguntas no siempre han tenido las mismas, no siempre han sido las mismas dentro del mundo cristiano. Hermanos, ni siquiera, aquí estoy hablando de personas que son estudiosos de sana doctrina. ¿Qué estamos diciendo con esto, hermanos? Que lo que yo voy a hablar ahora, hay varias posturas dentro del cristianismo, no solamente al día presente, sino que así ha sido en la historia de la iglesia, y que son hombres de Dios, los que profesan una que otra postura. O sea que nosotros no venimos aquí, hermanos, con la idea de satanizar ni de condenar nada, hermanos. Nosotros venimos a enseñar lo que entendemos que dice la palabra de Dios con respecto a este tema, porque es lo correcto. Pero, hermanos, siempre, como hemos dicho en otras ocasiones, respetando otras posturas que hay al respecto de hombres de Dios del pasado y del presente. Y en esta ocasión, hermanos, yo quiero hablar un poquito de esas escuelas teológicas. Ustedes han visto que la forma en que yo doy la clase tiene más que ver con, yo trato más bien de ir al texto para que poco a poco uno vaya cayendo en lo que entiendo, ¿verdad? Que es la enseñanza correcta de la palabra con respecto a los temas del fin. Pero permítame hacer en este sentido hoy una introducción para hablar de las 4 escuelas principales del mundo escatológico, las 4 posturas escatológicas principales que sostienen buenos creyentes, como he dicho, al día de hoy. Y la puede poner en pantalla. Esas son las 4 escuelas. Está el premilenialismo dispensacional, el premilenialismo histórico o posttribulacional, alguna vez se le llama. Está el postmilenialismo y está el amilenialismo. Dice 5, pero realmente debería ser 4, la número 4. El premilenialismo dispensacional a veces se le llama premilenialismo pretribulacional también, el histórico, postmilenialismo y el amilenialismo. Brevemente, hermanos, eso no tampoco está en la pantalla porque la idea no es hacer un estudio de las escuelas teológicas. La idea de nosotros es más bien presentar la forma que entendemos que es la forma que entendemos que nos hace más sentido de estudiar el tema de la escatología. Pero, hermanos, en cuanto al premilenialismo dispensacional, que es el que está como número 1 ahí, nosotros ya en parte hemos visto algo de esto. Este es lo que los dispensacionalistas, lo que se llaman los dispensacionalistas, que enseñan que estamos ahora mismo en la etapa o dispensación de la iglesia. Se habla de varias dispensaciones y ellos entienden, ellos creen que no se han cumplido muchas de las profecías del Antiguo Testamento con respecto a Israel, y ellos enseñan que Israel también es el pueblo de Dios, aparte de la iglesia. Ellos también enseñan, como vimos en clases anteriores, que la segunda venida de Cristo ocurrirá en 2 etapas. Una en la que vendrá a buscar a su iglesia a través de un rapto secreto, y la otra luego de 7 años, luego que pasen 7 años de gran tribulación. Esos 7 años en la que habrá gran tribulación sobre la tierra y en la que Dios derramará su ira, según explican ellos, la iglesia va a estar en el cielo siendo juzgada en el tribunal de Cristo y participando de la boda celestial. Al final de los 7 años, entonces Cristo volverá con la iglesia que había raptado previamente 7 años antes para venir y enfrentarse al anticristo, y inmediatamente se dé esa confrontación. Entonces ahí se va a establecer el reino de 1000 años
ellos en ese sentido, ellos explican literalmente Apocalipsis capítulo 20. En esos, perdón, algo que quería enfatizar es que en los 7 años de la gran tribulación, es que ellos dicen que va a manifestarse el anticristo, va primero a ser un amigo de Israel, pero después se va a convertir en un enemigo. El templo de Israel se va a construir, pero luego va a ser destruido nuevamente. Dios va a trabajar de manera principal con los judíos, ellos van a ser los misioneros en el resto del mundo, etcétera. Junto con el anticristo estará el falso profeta. Y luego, entonces, al final de esos 7 años, Cristo vendrá a enfrentar al anticristo, el falso profeta, y a establecer entonces el reino de 1000 años. ¿Quiénes entrarán a ese milenio, ese reino de 1000 años? Los que sobrevivan a la gran tribulación. Entonces, en ese milenio de los premilenialistas dispensacionales y en parte también los históricos, en el reino milenial van a haber 2 tipos de personas. Va a haber los que sobrevivan a la gran tribulación, que van a entrar con cuerpos naturales a ese reino, pero vamos a estar los que fuimos raptados 7 años antes, que ya estamos con cuerpos glorificados y vamos a estar en la tierra. Entonces van a haber 2 tipos de personas, personas con cuerpos terrenales y personas con cuerpos naturales. Entonces, en la enseñanza de ellos, ¿verdad? Al final del milenio va a haber una rebelión final de Satanás que será desatado para entonces, junto con los que estén con cuerpos naturales que no hayan confesado, que sigan siendo incrédulos, va a haber esa rebelión final, y ahí entonces Satanás y esa rebelión final va a ser vencida, y entonces pasaremos al cielo nuevo y tierra nueva, ya todos con cuerpo glorificado. Hermanos, nosotros ya hemos, y para las personas que a lo mejor nunca han oído estas cosas, yo sé que estoy diciendo muchas cosas que pueden no estar sorprendentes, pero créanme que es necesario decirlo porque algunos de los que están aquí vienen de ese trasfondo. Yo sé que no es extraño lo que estoy comentando. Nosotros hemos enseñado ya, hermanos, con respecto a ese punto, sin embargo, que la Biblia identifica a Israel, a la iglesia, como el Israel del nuevo pacto. No vamos a ver eso otra vez, compuesto por judíos y gentiles convertidos, y que la venida de Cristo no es un solo evento, es un solo evento, siendo el rapto parte del mismo. Por esta razón, hermanos, nosotros respetamos, pero no compartimos a los que siguen la escuela del premilenialismo dispensacional o pretribulacional. Hay buenos hombres de Dios en esa escuela, tal vez la persona más, y lo digo a propósito, tal vez la persona más conocida de esa escuela que es más nos suena más familiar a nosotros, John MacArthur, pero también hay otros hombres más con respeto. Pero no, hermanos, no estamos de acuerdo con la postura del premilenialismo dispensacional. La otra, que es el premilenialismo histórico, como ustedes lo pueden ver ahí. Si tú quieres, Pedro, tú puedes pasar al siguiente slide. Vamos mejor a ver este cuadro que nos va a ayudar mejor visualizándolo. El que yo expliqué hace un momento es el número 2 aquí. Es premilenialismo. Dice, lo superpusieron al revés, pero es premilenialismo pretribulacional o dispensacional. Ahora estoy con el que está en el 1 en esta gráfica que ustedes están viendo, que es el premilenialismo posttribulacional, o mejor conocido, me gusta llamarlo mejor premilenialismo histórico. Ellos, hermanos, como hemos dicho, la enseñanza de separar el rapto de la segunda venida y de plantear a Israel como un pueblo de Dios paralelo junto con la iglesia en el nuevo pacto es propio solamente del dispensacionalismo, es decir, de la escuela número 2. No es propio ni de la 1, ni de la 3, ni de la 4. O sea que eso es bueno que lo tengamos en cuenta. Es solamente la número 2, lo que son dispensacionalistas que hacen esta separación del rapto, la segunda venida, etcétera. Hay un grupo, una escuela que es el premilenialismo histórico, que enseña lo mismo que hemos enseñado nosotros hasta ahora, de que habrán señales que precederán la segunda venida hasta que finalmente va a venir ese evento de que Cristo viene por segunda vez. Ellos no hacen esa distinción entre de Israel y la iglesia en el contexto del nuevo pacto como 2 pueblos paralelos, pero aún así esta escuela enseña que cuando Cristo venga se va a establecer un reino de 1000 años en la tierra, de nuevo habitado por cristianos con cuerpo glorificado y por otros que estén vivos cuando el Señor Jesucristo vuelva. Entonces, ellos, en ese sentido, a diferencia de la escuela dispensacional, ellos no enseñan que en ese milenio va a haber
enseñan, algunos dispensacionales por lo menos enseñan que va a haber de nuevo sacrificios, un templo literal. Ellos no tienen esas concepciones que enseña el dispensacionalismo, pero de nuevo, ellos sí entienden que los que sobrevivan a la segunda venida de Cristo, personas no creyentes principalmente, según dicen muchos de ellos, son los que habitarán en el milenio con cuerpos normales y ellos tendrán hijos y de nuevo va a haber esa doble distinción de personas con cuerpos celestiales, que somos los creyentes, y personas con cuerpos naturales, los que entran a la gran tribulación. Y también enseñan que al final de los 1000 años, esos 1000 años van a ser un reinado de paz con Cristo reinando en la tierra, y luego al final de esos 1000 años, entonces Satanás de nuevo actuará para traer una gran rebelión y serán vencidos. Ellos enseñan en ese sentido que la resurrección de los inconversos, de los impíos, ocurrirá en ese momento, al final del milenio, no como habíamos enseñado nosotros en la clase anterior de una resurrección general. Y hermanos, hay buenos hombres de Dios que también han tenido esa postura a lo largo de la historia de la iglesia. De hecho, esta es una de las posturas más antiguas. El debate del milenio es un debate tan antiguo como el de la historia de la iglesia. Y al día de hoy hay buenos hombres de Dios como John Piper, Wayne Grudem y otros más que también son nombres que nos suenan familiares y que también tienen esa postura. Pero vamos a ver un poquito más adelante algunas cosas con respecto a este punto. Está el postmilenialismo, el número 3. El postmilenialismo enseña que primero es el milenio y después la segunda venida de Cristo. O sea, ellos ven el milenio como esa manifestación del reino de Dios en la que la mayoría de ellos entienden que no es literalmente 1000 años, pero ellos ven el desarrollo de la iglesia, el desarrollo del reino, ahora como el milenio, y ellos lo plantean de una manera tal de que la iglesia va a ir creciendo, el avance del reino, el avance del evangelio, de modo que cuando Cristo vuelva por segunda vez, va a haber una fuerte influencia cristiana en el mundo, va a ser un mundo cristianizado, lleno en ese sentido de los efectos beneficiosos del avance del reino. Y entonces ocurrirá la segunda venida de Cristo, la resurrección general, el juicio final, y entraremos directamente al estado eterno. Aunque esta postura no es tan popular al día de hoy, pero sí en el pasado fue adoptada por algunos hombres de Dios, algunos puritanos, algunos teólogos, Charles Hodge, y al día de hoy, por ejemplo, Ian Murray, que también es un autor que nosotros respetamos mucho. Esa es la postura con la que él se identifica, Lorin Botner, etc. Finalmente está el amilenialismo. El amilenialismo entiende que nosotros estamos, en un sentido, estamos en el milenio, entendiendo el milenio como el reino de Dios que fue inaugurado con la iglesia y con los santos que están con Cristo reinando, pero también habrá crecimiento de la maldad y la aflicción en el mundo, y todas estas dos cosas hasta que Cristo vuelva. O sea que en el mundo crecerá el evangelio, pero también crecerá la maldad, y no se puede establecer una medición exacta de cómo será en cada caso. Y luego de llegará el momento en que ocurre el retorno del Señor, la resurrección y el juicio final, para entonces entrar al reino de Dios, no por 1000 años, sino por toda la eternidad. Y Berko, Sam Waldron, Sam Storm, muchos otros adoptan esa postura al día de hoy. Este cuadro, hermanos, usted no tiene que aprender de todo lo que yo he dicho. Yo sé que he dado mucha información, pero este cuadro por lo menos da una idea de cómo cada escuela ve el tema de la segunda venida, la tribulación, el milenio, etcétera, etcétera. O sea que pueden beneficiarse de este cuadro. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál nosotros entendemos que es la postura incorrecta? Correcta, perdón. Hermanos, aunque muchos aquí tal vez saben o se imaginan nuestra postura, yo creo que la mejor forma de abordar el tema es explicar las enseñanzas con respecto a este tema de Jesucristo, de Pablo, de Pedro, de Juan y de los profetas del Antiguo Testamento. Así es que vamos a ver este tema. O sea que usted tiene que tener paciencia en la manera que vamos a ir desarrollando este tema. Y yo pienso que esto nos llevará a comprender mejor el esquema bíblico escatológico correcto, que se ajusta más a lo que entendemos que enseña la Escritura. Y es en ese sentido, hermanos, que en primer lugar yo quiero que veamos hoy el reino de Dios según Jesús. El reino de Dios según Jesús. Hermanos, tengan paciencia. A diferencia de otras clases, hermanos, esta clase requiere analizar cada cosa, y yo espero en ese sentido que estén bien despiertos. Con respecto al reino de Dios según Jesús, nosotros podemos decir primero que nuestro Señor Jesucristo, hermanos,
en sus enseñanzas, sobre todo en el contexto de las parábolas y en otros contextos, dividió la historia de la humanidad en dos etapas. Podemos ir al siguiente slide. Cristo dividió la humanidad en dos etapas, la era presente y la era venidera, o lo que es lo mismo decir, este siglo y el siglo venidero. Mateo capítulo 12, versículo 32, dice Cristo, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo, miren lo que dice Cristo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en esta era, ni en el venidero. O sea que Cristo divide la humanidad en dos etapas, la historia de la humanidad. La historia del mundo, en este mundo como lo conocemos, y el mundo venidero. En Marcos 10:32, Cristo dice, en verdad os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijo, o tierra, por causa de mí, por causa del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos, y tierras junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. O sea que hay un siglo, cuando se habla de siglo no se está hablando de 100 años, sino de una era, una época, es un cosmos, una época que es la de ahora, pero hay un siglo venidero donde se recibirá, dice Cristo, la vida eterna. O sea que Cristo divide la historia de la humanidad en la era presente, la era venidera, o este siglo y el siglo venidero. Ahora bien, hermanos, miren qué interesante. Yo quiero hacer unas preguntas. ¿Cuáles son algunas de las características que tiene esta era y la era venidera, o este siglo y el siglo venidero? Bueno, dice Cristo, por ejemplo, en Lucas 20:34, Jesús le respondió y le dijo, ante una pregunta que le hacen los discípulos de esta persona que habían, esta mujer que había enviudado y se había casado varias veces. Y dice Cristo, los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento. Hermanos, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Todos nosotros, todos nosotros. O sea, la humanidad como tal, ¿verdad? El día de hoy, en sentido general, ¿qué sucede? Bueno, se casan y son dados en matrimonio. Pero dice el versículo 35, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Y sigue diciendo, tampoco pueden morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Hermanos, según Lucas 20, en este siglo, en esta era, dice él, hay matrimonios, los hijos de siglo se casan, hay muerte y es habitado solamente por personas con cuerpos naturales, porque por eso es que dice, hace el contraste de que no pueden morir aquel día, pero porque en este siglo sí. En el siglo venidero o en la era venidera, según Cristo, no habrá matrimonios, no habrá muertes, y dice que los que entremos, ¿verdad? a ese nuevo siglo, tendremos cuerpo resucitado y solo habrá creyentes. Los que entremos a ese siglo, a ese mundo, a ese nuevo mundo, solamente habrá creyentes. Está este siglo al que pertenecemos todos, que hay matrimonios, muertes, personas con cuerpos naturales, siglo venidero, no habrá ni muerte ni matrimonio y solo habrá creyentes. Mateo, otro pasaje, Mateo capítulo 13. En ese pasaje de Mateo 13, no está ahí del 24 al 30, es cuando Cristo habla de la parábola del trigo y la cizaña. Yo no la voy a leer, hermano, ustedes casi todos la conocen, pueden buscarla, como quiera que sea, pero Cristo habla del reino de los cielos como un hombre que siembra buena semilla, pero viene un enemigo y siembra cizaña. Entonces, ahí entra el debate cuando le dicen al Señor que sembró la semilla, quitamos la cizaña. Y dice, no la quite, déjala hasta el final, hasta la siega. Y ahí se va a quitar la cizaña, no la quite ahora. Entonces, Cristo dice aquí, Mateo 13:36, entonces Jesús dejó la multitud, entró en la casa, se acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le respondió, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Y el campo es el mundo. Por cierto, hermano, es el mundo, no la iglesia. Hay gente que coge el texto para decir que en la iglesia pueden haber miembros impíos y miembros creyentes porque el trigo y la cizaña hay que dejarlo juntos. Eso, Cristo no está hablando de eso por si acaso. El campo es el mundo. Es en el mundo que hay creyentes e incrédulos. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno.
el enemigo que la sembró es el diablo y la siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Ahora miren el versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hermanos, según este pasaje de Mateo 13, en el mundo es como un campo en el cual hay trigo y cizaña, hay creyentes incrédulos. ¿Y qué dice Cristo? Dejad crecer lo uno de lo otro. O sea que en otras palabras, ¿qué está hablando aquí? De que tanto el mal, puede ir siguiente slide, pero tanto el mal como el bien crecerán en este mundo. Y todos estamos en cuerpos naturales. Ahora, en aquel día, cuando venga la cosecha, entonces el trigo será la cizaña será quitada del trigo. En otras palabras, en aquel mundo solo habrá creyentes con cuerpo glorificado, mientras que los impíos serán arrojados al infierno. Hermanos, ya de paso, esta enseñanza de la parábola del trigo y la cizaña dificulta, trae problemas con la enseñanza del postmilenialismo, que nos enseña que como estamos en el mundo irá mejorando hasta llegar a un mundo cristianizado antes de que Cristo vuelva. No, dice que Cristo que en este siglo, en esta era, el mal va a seguir creciendo. También el bien, el evangelio, pero el mal va a seguir creciendo hasta que Cristo vuelva. Entonces, hermanos, lo primero que hemos visto es dentro de este tema de la era, este siglo venidero, cuáles son algunas de las características. En segundo lugar, la segunda pregunta, ¿cuál es el evento que separa las dos eras? O sea, ¿cuál es el evento que separará este siglo del venidero, este mundo del venidero, esta era de la era venidera? Oh, hermanos, la resurrección de los muertos que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. La resurrección de los muertos que ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Dice Lucas 20:35. Pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio. Y ya lo vimos, hermano, también en la clase pasada, como cuando Cristo vuelva, ¿qué va a suceder? Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros seremos transformados. Entonces, esa resurrección, ¿cuándo ocurrirá? Cuando Cristo vuelva. Tampoco pueden morir, dice Cristo, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Podemos también buscar un pasaje paralelo en Tito 2:11-13, donde Pablo habla de que estamos viviendo compara este mundo con el mundo venidero, y dice que el mundo venidero, o sea, sucederá cuando Cristo también vuelva. Siguiente slide. Hermanos, en ninguno de los dos pasajes de Mateo 13, y aquí estoy entrando en materia con respecto al tema de el reino milenial, como lo enseña el premilenialismo, en ninguno de estos dos pasajes, ni de Mateo 13, ni de Lucas 20, Cristo nos habla de un reino físico de 1000 años posterior a su segunda venida. Y hermanos, yo quiero que piensen conmigo lo que hemos dicho hasta ahora. Nosotros hemos visto las características de esta era y la era venidera. Y cómo el hecho de que la segunda venida es lo que separa ambas eras. Y hermanos, eso presenta un problema desde ya a los que creen en un milenio literal que está entre la segunda venida de Cristo y el siglo nuevo y la tierra nueva. ¿Dónde vamos a colocar ese reino físico de 1000 años? ¿En este siglo o en el siglo venidero? O sea, Cristo dice, este siglo pasa esto, esto, aquello, en el venidero esto, esto, aquello. El milenio, hermanos, ¿dónde lo podemos poner? ¿En este siglo o en el venidero? Como dice ahí, hermanos, es muy cuestionable decir que el milenio pertenece a este siglo, ya que en este siglo, dice Cristo, todas las personas tienen cuerpos naturales, diferente a como se plantea, ¿verdad? De un milenio con gente con cuerpo glorificado y con cuerpo natural. No, Cristo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento y mueren. ¿Por qué? Porque están todos con cuerpos naturales. Y además, dicha era, este siglo, concluye ¿en qué momento? Decíamos, en la resurrección, en el momento en que Cristo vuelva por segunda vez. O sea que no puede ser en este siglo, porque si estamos pensando en el milenio de una manera literal, como enseña Apocalipsis, eso ocurre después de la segunda venida. O sea que el milenio no puede pertenecer a este siglo. Pero hay un problema. Tampoco puede pertenecer al siglo venidero, porque Cristo mismo ha dicho que en el siglo venidero no habrá ni matrimonios, ni habrá muertes, ni habrá incrédulos.
Dice Cristo, los que se han tenido por dignos de alcanzar ese siglo y la resurrección de los muertos, ni se casarán ni serán de casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios. O sea que esta enseñanza de Cristo de las dos eras, de los dos siglos, hermanos, es un argumento para mí fuerte en contra de ver un reino literal de 1000 años que está entre la segunda venida y el estado eterno. En segundo lugar, yo voy a dar chance para preguntas, hermanos. Si tienen alguna pregunta, anótela, pero déjenme primero ir por parte, ver la parte de la enseñanza de Jesús. Segundo lugar, pues al siguiente slide. Jesús también, hermanos, presentó un orden de eventos a partir de su segunda venida en el discurso del Monte de los Olivos. Entonces, ¿se acuerdan, hermano, que nosotros vimos ese discurso en Mateo capítulo 24, junto con su texto paralelo, cuando hablamos de eventos que precederán la segunda venida? Ese discurso, en el caso de Mateo 24, incluye Mateo 24 y Mateo 25. Y claramente en el capítulo 25 vemos cómo Cristo habla de su segunda venida, cuando dice en Mateo 25, 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de todas las naciones. Yo no voy a repetir, hermano, porque es un texto largo y ya lo vimos la vez pasada. Pero ustedes recuerdan que dice que Cristo separará a los creyentes, los incrédulos, como las ovejas de los cabritos, y a uno le dirá, entrad al reino eterno de mi Padre, a otros serán excluidos de ese reino, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, con respecto al tema que estamos tratando hoy, ¿cómo encajaríamos un reino de 1000 años en este pasaje? Según algunos premilenialistas, este juicio de Mateo 25 ocurre luego de la segunda venida. Entonces, y luego que termine este juicio, entonces viene el milenio. Pero hay otros que dicen que no, que eso ocurre al final del milenio. El problema, hermanos, es que ninguna de estas opciones se puede probar en el pasaje, porque el pasaje no dice ni antes ni después. El pasaje no dice nada con respecto a este tema. El pasaje ignora completamente cualquier reino terrenal de 1000 años. Y hermanos, miren lo enfático que es el pasaje. 25-31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones. O sea, sería extraño, ¿verdad? Que el texto quisiera decir, cuando el Hijo del Hombre venga y se sienta en su trono, serán reunidas todas las naciones después de 1000 años. Sería extraño, ¿verdad? Que esa sea la idea. Porque no, y hermano, porque yo no veo que cómo poder encajarse de ahí. Ahí dice, hermano, que inmediatamente Cristo venga, entonces vendrá ese juicio final. Sí, pastor, pero recuerde que hay algunos que enseñan que al final del juicio entonces vendrá el milenio. El problema es, hermanos, el resultado de ese juicio. Dice Mateo 25:46. Entonces los impíos irán al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna. Los impíos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No dice que algunos pasarán a habitar un reino de 1000 años con sus mismos cuerpos para entonces poder reproducirse. ¿Ven al slide anterior? Pedro. No dice, miren cómo dice ahí, no dice que algunos pasarán a habitar un reino de 1000 años con sus mismos cuerpos para entonces poder reproducirse. Ni que habrán dicho milenios personas con cuerpos naturales y otros con cuerpos glorificados. Ni que algunos de los que están con cuerpos naturales creerán y otros no. Ahora sí podía el siguiente slide. Dice Mateo 25:46, estos irán es al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Simplemente en este pasaje, hermanos, se ignora cualquier referencia a un milenio terrenal. La enseñanza sencilla de este pasaje es que el resultado de este juicio será permanente. Castigo eterno para los impíos y vida eterna para los creyentes. O sea, hermanos, eso entonces en cuanto al reino de Dios según Cristo. Vamos a pasar ahora al reino de Dios según Pablo, pero yo quisiera saber si hay alguna pregunta puntual con respecto a lo que estamos viendo hasta ahora. Pregunta puntual. Hermano, específicamente del análisis de los pasajes que hemos visto, ¿no? Porque vamos a seguir viendo otros pasajes. ¿Alguna pregunta en particular? Sí, pastor, Zuleika. Sí. Entonces, usted dice que viene la vida eterna ya en el juicio, donde ya los malos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Dónde entonces se va a hacer la vida eterna? ¿Qué lugar es?
Sí, no, ya, sí, porque eso, después que vamos a estas clases, nosotros vamos a ver lo que es el cielo nuevo y tierra nueva. O sea, que va a ser, ¿dónde va a ser la tierra nueva? Pero esa clase la vamos a ver ya más adelante, cuando veamos las características de la tierra nueva. Ok. O sea, que esa es la respuesta. Pero vamos a decirlo así, lo que tú has dicho es lo que yo acabo de decir, y que es lo que dice Cristo claramente. O sea, cuando se celebra el juicio, según Cristo, en ese momento habrá vida eterna, castigo eterno, y habrá vida eterna. ¿Alguna otra pregunta puntual con respecto, hermanos, a estos pasajes? Yo sé que hay un par de gente aquí que quizás no va a dormir esta noche porque están sorprendidos con lo que están oyendo. Pero nada, hermano, o sea, estamos tratando de ser fiel al testimonio de la palabra de Dios. Vamos, hermanos, entonces, al reino de Dios según Pablo. Al reino de Dios según Pablo. Y yo quiero concentrarme en este texto que está en 1 Corintios 15. Yo quiero, hermano, que todos los busquen. Yo sé que es muy cómodo cuando está todo en el slide, eso, pero yo quiero que usted lo busque en su Biblia o desde su celular. Dice ese texto, lo voy a leer. Es el texto donde Cristo habla Pablo habla del tema de la resurrección. Y Pablo establece un orden también escatológico aquí. Dice el texto, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, hablando de que Cristo fue el primero en resucitar entre los muertos, luego los que son de Cristo en su venida, entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado, dice Pablo, es la muerte. Ok, siguiente slide. Hermanos, es importante que tengan su Biblia en la mano para poder entender este tema aquí. Y subir la mano en 1 Corintios 15, 23, 26. Hermanos, según este texto, ¿cuál es el evento de importancia que debió ocurrir primero o debía de ocurrir primero? Dice en el versículo 23, Cristo las primicias. Lo que está hablando, como decía ahorita, de la resurrección de Cristo. Eso fue, en cuanto al tema de la resurrección, el primer evento de importancia fue la resurrección de Cristo. Segunda pregunta, que ahí en el slide por error dice 1, pero se le hace una pregunta. ¿Qué otro evento debe de ocurrir de importancia? ¿Cuál es el siguiente evento con el tema de la resurrección? Oh, hermanos, la resurrección de los creyentes. Dice Cristo la primicia, luego los que son de Cristo, ¿cuándo? En su venida. O sea que el segundo evento es la resurrección de los creyentes en la segunda venida de Cristo, hermano. No antes, no en un rapto 7 años antes, no. Los que son de Cristo en su venida, ese es el segundo evento. Los creyentes seremos resucitados cuando Cristo vuelva. Tercera pregunta. ¿Qué ocurrirá luego de la resurrección de los creyentes? Versículo 24 y 25 dice, ocurrirá el fin. El fin. Dice Pablo, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe de reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Hermanos, miren, yo pienso, hermano, que si vamos a la palabra y lo vemos con tranquilidad, yo pienso que la explicación más plausible, lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Cristo estableció su reino en el mundo. ¿Cuándo estableció Cristo su reino, hermano? En su primera venida. En su primera venida. Cristo le dijo a sus discípulos, el reino de Dios ya está entre ustedes. Dijo, y por eso nosotros somos embajadores de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en un reino que está establecido. Cristo estableció su reino en este mundo. Pero hermanos, es un reino en una etapa inicial. ¿Por qué está en una etapa inicial? Porque hay muchas personas que se oponen a ese reino. Porque en ese reino hay cizaña. Porque hay pecado, hay maldad en el mundo. Pero ¿qué va a pasar, hermanos? Cuando ocurra la segunda venida de Cristo, como dice el verso anterior, los que son de Cristo en su venida, dicho reino conquistará todo poder y autoridad de sus enemigos, y en ese momento Cristo entregará el reino a su Padre. Es una forma de decir, llegó al clímax,
y ahora el reino está en su etapa perfeccionada. O sea que estamos en el reino, sí, estamos en el reino, pero en una etapa inicial, porque hay enemigos a ese reino. Pero llegará un momento en que eso será destruido y toda esa autoridad y todo ese poder anticristiano va a ser eliminado. Y, y por eso dice el versículo 25, pues Cristo debe de reinar. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, todo ese proceso debe concluir con la destrucción, la derrota de esos enemigos de Cristo. Cuarta pregunta. Y oigan esto, hermanos. ¿Cuál es el último enemigo que debe ser derrotado? Dice Pablo, la muerte. Versículo 26. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. O sea, que cuando Cristo vuelva, porque estamos diciendo que eso va a pasar, cuando Cristo vuelva, según los versículos anteriores, cuando Cristo vuelva, todos los enemigos serán conquistados, incluyendo la muerte misma, que será eliminada. Una forma de decir que ya no habrá muerte. Pero hermanos, si al momento de que Cristo vuelva ya no habrá más muerte, entonces esto excluye la posibilidad de un reino literal de 1000 años. Porque en ese reino literal de 1000 años, como lo enseñan, ¿verdad?, muchos hermanos, entran las personas con cuerpos naturales y esas personas siguen muriendo. Mueren mucho más viejos, ¿verdad? Según lo explican, pero mueren. Pero en este pasaje, Pablo dice que en el contexto de la segunda venida de Cristo, los enemigos serán vencidos cuando Cristo vuelva, incluyendo al último de los enemigos, que es la muerte. La muerte será vencida cuando Jesucristo vuelva. De modo que no es posible que se instale un nuevo reino donde todavía va a haber muerte, porque ya ese enemigo será vencido en la segunda venida de nuestro Señor. De modo que 1 Corintios 15, 23 al 26, hermanos, es un argumento que si lo juntamos con los argumentos que estamos viendo hasta ahora, hermanos, nosotros vemos, hermanos, que excluye la posibilidad de ese reino literal de 1000 años, como enseñan nuestros hermanos premilenialistas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Con respecto a lo que estamos viendo hasta ahora de estos pasajes, ¿alguna pregunta? Minerva. Pastor Rafael, las personas que creen en eso, porque me imagino que ellos tendrán sus argumentos, ¿verdad? Así como nosotros estamos buscando textos, me imagino que ellos tienen otros textos para argumentar. Entonces, mi pregunta es, cuando el Señor vino la primera vez, desde el momento en que Él se encarnó hasta que murió, pasaron 33 años. O sea que su primera venida ocurrió para morir, podemos decir, tardó en lo que llegó y murió y resucitó 33 años. Yo me pregunto si quizás para ellos la división de la primera era, de la era presente y la venidera, esa segunda venida, es un lapso de tiempo, porque quizás nosotros lo estamos viendo como un día literal, pero quizás es un periodo de tiempo desde que Él venga en su segunda vez hasta que ponga a todos los enemigos bajo los pies de su Padre, ¿verdad? O sea, que entregue toda autoridad. O sea, eso pudiera ser como un periodo de tiempo, no necesariamente un evento de un día, aunque se le llame un día a esa... No, no estoy diciendo que es así, le estoy preguntando los que creen el milenio, ¿creen que eso ocurre en ese momento? Bueno, lo que pasa, sí, gracias por la pregunta. Lo primero es, nosotros, los pasajes que estamos viendo, nosotros vamos a ver los mismos pasajes que ellos usan, ¿me entiendes? O sea, porque eso es parte de mi responsabilidad como pastor, poder enseñar. Lo que pasa es que normalmente los que creen en el milenio, cuando están en este tema, ellos van directo a Apocalipsis capítulo 20. O sea, es como que hay que ir directo a Apocalipsis para enseñar en base a esto. Y por lo que yo he visto y por mi experiencia, porque yo también fui premilenialista por varios años y era muy enérgico, por cierto, lo confieso. O sea, uno va a Apocalipsis, asume que ahí hay una cronología, ahí están los Apocalipsis literal, y ya en base a eso, entonces ya yo tengo que hacer, ¿verdad? Y no lo digo no como algo malo, pero yo tengo que hacer ya que lo demás encaje.
porque ya está en Apocalipsis. Entonces, por eso es que yo decía la vez pasada que la forma que lo estamos haciendo es, no, vamos a ir primero a los pasajes en la Biblia donde se habla del tema, que no sean un lenguaje simbólico, como es Apocalipsis, o sea, sino vamos a ver el lenguaje llano. Y por eso estamos viendo la escatología de Cristo, la escatología de Pablo, la escatología vamos a ver ahora la escatología de Pedro. Para entonces ver a la luz de eso, los pasajes claros, vamos a ver todos los pasajes oscuros, los pasajes simbólicos. Eso, o sea que ese es más o menos el esquema. Entonces lo que estamos diciendo es que en base a la explicación que da Cristo, que da Pablo, se hace difícil, ¿verdad?, la aceptación de un reino milenial entre la segunda venida de Cristo y el estado eterno. Nosotros no hemos dicho que un día, nosotros estamos de acuerdo, todos, no importa que se crea o no se crea en este reino milenial, estamos de acuerdo en que el milenio es un periodo, en que esta era y la era son periodos. O sea, ahí no es que está la división. Los que creen en el milenio y nosotros creemos lo mismo en eso. El debate es dónde tú pones el milenio. ¿Dónde tú pones el milenio? Entonces, ellos, ¿verdad?, cada quien dan explicaciones distintas. Algunos lo ponen en esta era, otros tratan de ponerlo en la venidera, otros... Hay diferentes formas de ellos explicarlo, pero al final yo estoy planteando, ¿verdad?, delante de ustedes de que lo que más me hace sentido a mí, y por eso soy respetuoso del que piense lo contrario, es que la forma en que Cristo lo plantea excluye la posibilidad, hace muy difícil encajar un reino de 1000 años donde haya personas con cuerpos naturales y personas con cuerpos glorificados. Ese es el planteamiento. O sea que sí, se da la explicación, creo que muchos tratan de ponerlo como parte de esta era, pero entonces ahí entra el punto cuando hay escrito que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, y se habla de lo que se han tenido de alcanzar la resurrección, o sea que la segunda venida es lo que da término a esta era. Entonces, ¿qué hacen ellos? Bueno, ellos posiblemente explican cuando habla de la resurrección y lo ponen como que otra resurrección, porque los que tienen esta escuela dispensacionalista creen en varias resurrecciones, en varios juicios. Entonces, es un esquema un poquito complejo en ese sentido, esa escuela. O sea que ese es tal vez la respuesta que yo puedo dar. Pero yo estoy tratando, hermanos, de que en la medida de lo posible ustedes vean por ustedes mismos la palabra, la enseñanza y lo que queremos transmitir al respecto. Vuelvo y digo, hermano, aquí no estamos hablando de diferencias que son herejías, ni diferencias que son errores graves, nada por el estilo. O sea, que para que quede claro eso, hermano. Ahora, estamos enseñando la palabra. La Biblia dice que debemos enseñar todo el consejo de Dios. Hay cristianos que dicen, pero no nos metamos en eso, mejor vamos a predicar el evangelio, que eso nos llamó el Señor. Sí. El Señor nos llamó a predicar el evangelio, pero también nos mandó a enseñar todo el consejo de Dios. Y nos mandó a enseñar todo lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a ver en la próxima clase de Apocalipsis. Esto es parte del consejo de Dios. Y esto es importante, hermano, porque dependiendo de cómo creamos estas cosas, muchos textos de la Biblia pueden cambiar de sentido para nosotros. O sea, que esto es importante en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta al respecto de lo que hemos visto hasta ahora? No, David quería saber si usted iba a hablar de Apocalipsis 20, ya usted lo dijo, que más adelante. Así en la próxima clase. Nosotros estamos partiendo del hecho, vamos a los pasajes que están más claros, donde no se habla en simbologías, y entonces en base a eso irían los pasajes como Apocalipsis. Eso lo vamos a ver Dios mediante el próximo domingo. Hermanos, déjame ir a un pastor. Sí. Yo quería, realmente, no sé si es que yo no estoy clara, pero usted dice, ok, esta era, que ya vino Cristo, estamos nosotros, este no es el milenio, llega Cristo, la segunda venida de Cristo, y ya viene el juicio final, tendremos cuerpos celestiales, y ya viene la eternidad. Ok, y entonces, en esa teoría, ¿dónde queda el milenio? Ahí fue como que me perdí. Yo lo he dicho varias veces. Sí, usted lo ha dicho varias veces dentro de otras teorías. O sea, yo he dicho, oye lo que yo he dicho, lo que hemos visto hasta ahora, en lo que explica Cristo y lo que explica Pablo, se excluye la posibilidad de un reino literal de 1000 años sobre la tierra. Eso es lo que yo lo he dicho varias veces. Ok, eso fue lo que yo mejor en ese momento no capté. Yo te dije que tomara café antes de esta clase, que está pendiente. Sí, ya veo. Gracias, pastor. Pero yo tengo que explicar, hermanos, quiero explicar primero lo que dice Pedro y tengo que dar una explicación, ok, porque, hermanos,
hay un punto. ¿Cómo explicamos Apocalipsis capítulo 20? Y vamos a llegar ahí, pero tengan paciencia porque ustedes están como muy animados, pero me alegro mucho, hermanos, porque eso es bueno. Déjenme ir a este tercer punto, hermanos, y después vamos a dar otro chance de preguntas. Hemos visto el reino de Dios según Cristo, según Pablo, ahora según Pedro. Vamos a 2 Pedro capítulo 3, versículo 13. 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, perdón. Podría ir al siguiente slide. Hermanos, según este pasaje que yo voy a leerles, el anterior, Pedro divide el mundo en 3 etapas. Cristo lo hace en 2, ¿verdad? O sea, habla de este siglo del venidero. La forma en que Pedro explica la historia del mundo ahora, para fines, y él lo hace de una forma, es para fines didácticos, no es que esa sea la división que debe hacer, no es para fines didácticos. Él la divide en 3 partes. Él habla del mundo que fue destruido por agua, el mundo que será destruido por fuego y el mundo que jamás será destruido. Mira qué fácil. Yo quiero, hermano, que ustedes cuando aprendan estas cosas, cuando vayan a la palabra, ustedes tienen ahí los 3 puntos para un estudio bíblico. O sea, que ya ahí van cómodos. El mundo destruido por agua, el mundo destruido de fuego y el mundo que no será destruido. Vamos, en primer lugar, el mundo que fue destruido por agua. Y dice Pedro, ante todo sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores con su sarcasmo, diciendo en sus propias pasiones, siguiendo su propia pasión y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Hermano, ¿cuál es la burla? ¿Y cuándo es que Cristo vuelve? Que usted decía que vuelve. Eso es la segunda venida. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. O sea, gente que se burlan de que ustedes que dicen que Cristo vuelve. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra, surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo entonces fue destruido, siendo inundado ¿por qué? Por el agua. Entonces, la primera parte, desde que Dios creó el mundo hasta el diluvio, hasta Noé. Luego, en segundo lugar, Pedro habla del mundo presente que será destruido por fuego. Segunda de Pedro 3, del 7 al 13. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Óigame, para el día del juicio y la destrucción de los impíos. Ahí es que va a pasar eso. Pero amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, el día de la venida del Señor, hermanos, ese es el contexto, la burla de la venida. Hay personas que cogen esa expresión para hablar de algo que va a pasar dentro de los 7 años de la gran tribulación. Hermano, mira, el texto está, el día del Señor es el día del cual se burlaban las personas. ¿Cuándo será la venida? Y ahí dice, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en su santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios? ¿Cuál es el día de Dios? La venida de Cristo, de nuevo, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. O sea que está el mundo pasado que fue destruido por agua, está el mundo presente que será destruido por fuego y finalmente está el mundo futuro, siguiente slide, que no será destruido. El mundo futuro que no será destruido, versículo 13. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. O sea que este mundo futuro es descrito con la expresión cielos nuevos y tierra nueva, como preguntaba Zuleika ahorita. Hermanos, miren, piensen conmigo. De acuerdo con Pedro, ¿en qué momento el mundo de ahora será destruido por fuego para entonces pasar a los cielos nuevos y a la tierra nueva? ¿En qué momento? Versículo 7, ya lo leímos. En el día en que ocurre el juicio de Dios. Pero los cielos de la tierra actuales serán reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. ¿Y cuándo ocurrirá ese juicio de Dios? Y esa destrucción de fuego y esa destrucción de los impíos. Hermanos, cuando Jesucristo vuelva, versículo 8,
Pero hermanos, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, Cristo volverá. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y la obra que hay en ella serán quemadas. O sea que cuando eso ocurra, cuando Cristo vuelva y venga esa destrucción, entonces vendrá cielos nuevos y tierra nueva. Ahora, hermanos, los que abogan por un reino de 1000 años literal tienen un gran problema en este pasaje. Un grandísimo problema. Ellos plantean, siguiendo, interpretando de manera cronológica Apocalipsis 19 al 22. En Apocalipsis 19 se habla de la venida de Cristo. En Apocalipsis 20 se habla de Satanás atado por 1000 años y almas reinando por 1000 años. Después se habla en Apocalipsis del juicio final y después se habla del cielo nuevo y la tierra nueva. O sea que después de la venida de Cristo no es el cielo nuevo y la tierra nueva lo que va a venir, según ellos, sino el milenio. Y entonces, después del milenio, es que viene el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero hermanos, si la tierra nueva es algo que va a ocurrir después del milenio, como enseñan ellos, ¿por qué Pedro menciona que con la segunda venida de Cristo y el juicio de los incrédulos, en ese momento dice la tierra será destruida por fuego y lo que va a venir va a ser la tierra nueva? No el milenio, no, la tierra nueva de Apocalipsis 21. Y es por eso, hermanos, que cuando ocurre la venida de Cristo no habrá oportunidad de salvación para los incrédulos. O sea, no habrán incrédulos que sobrevivan para entrar al milenio, no. La oportunidad para salvarse ahora. Cuando Cristo vuelva ya no habrá oportunidad porque habrá, como decía Cristo, vida eterna o castigo eterno. En la escatología de Pedro, el mundo pasado fue destruido por agua. El mundo presente va a ser destruido por fuego cuando Cristo vuelva. Y ahí entonces va a venir el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso dice el versículo 13, nosotros esperamos, según su promesa, no un milenio y después el cielo nueva, la tierra nueva. No, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Pastor, entonces, ¿cuál es la correcta interpretación de Apocalipsis capítulo 20, donde se habla de un reino de 1000 años y se menciona luego de Apocalipsis 19? Hermanos, eso lo vamos a ver en la próxima clase. En la próxima lección vamos a entrar entonces a la escatología de Juan. Pero yo quería primero ver la escatología de Jesús, que es una escatología hablada con claridad. La escatología de Pablo, que lo dice en un contexto sin simbolismo. La escatología de Pedro también sin simbolismo. Entonces vamos entonces a ver la escatología de Juan. Y hermanos, yo antes de dar chance a preguntas, pueden ya quitar ya se puede quitar la pantalla. Hermanos, ustedes me ven que yo estoy hablando así, es que a mí me emociona, hermano. Hablar de la palabra, de cualquier tema, a mí me emociona. O sea que no es que yo estoy con eso como hablando duro, porque tan mal lo que no creen en. No es eso, hermano, es que me emociona de verdad hablar de cualquier otro tema. Pero hermanos, yo tengo a hermanos, amigos que creen las otras posturas que hemos enseñado, sobre todo la del premilenialista, que yo amo mucho, que yo tengo comunión con ellos, gente de la cual yo tengo mucho que aprender, gente que me han enseñado en muchas cosas. Y en ese sentido yo quiero que estemos claros en eso. Y tenemos iglesias con las que tenemos comunión, que tienen posturas distintas. Sus pastores, no tenemos problema en invitar a alguno de ellos a predicar a nuestra iglesia, lo han hecho de hecho. Ahora, hermanos, al final, hermanos, mi deber como pastor es enseñar la palabra de Dios y lo que yo entiendo que es la palabra de Dios y que ustedes vean por ustedes mismos si estas cosas son así. Esto no es, hermanos, un requisito creer lo que estamos diciendo para ser miembro de IBC, ni siquiera un requisito. Oiga cómo lo ponemos para ser miembro de IBC. Pero yo le animo, hermano, que tú veas por ti mismo si lo que estamos diciendo es así. Y que sobre todo tu esperanza sea fortalecida al escuchar todas estas cosas. Hermanos, vamos a dar chance a algunas preguntas. Hermano Francisco, que tenía de ahorita la mano levantada. Sí, hermano, ha sido maravilloso para mí porque la línea de pensamiento e interpretación que usted ha utilizado viene de los versículos anteriores. La mayoría de los que hablan de estas cosas se basan en dos
segmentos de la palabra, Daniel y el Apocalipsis. Entonces, todos los capítulos y segmentos escatológicos del Nuevo Testamento que están antes de Apocalipsis no lo tocan. Y en esos segmentos, como usted ha explicado, el milenio no encaja. Definitivamente no encaja. Ahora, ¿cómo usted va a explicar eso? Yo estoy emocionado, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque me encanta estudiar la palabra. Creo que es la única manera de uno, con la ayuda, en oración y con la ayuda del Espíritu Santo, edificarse y ayudarnos a la santificación. Amén. Pero eso que estamos viendo son cosas extremadamente importantes. No es un crimen pensar de la otra manera, porque yo pensaba de la otra manera también. Pero es algo maravilloso esa línea de pensamiento, porque la mayoría de los teólogos, no me quiero extender mucho, dicen que en la Biblia se interpretan las partes difíciles por las partes más fáciles. Y haciendo en la línea de pensamiento que usted lo ha hecho, nos aclara muchísimas cosas que, haciéndolo al revés, oyendo de adelante para atrás, nos va a ser muy, muy difícil. Así es que Dios le bendiga, pastor. Gracias, Francisco, por tus palabras de ánimo y de verdad que yo a ti también me gozo de eso. Y nada, espera el próximo domingo, trata de duerme bien esta semana, duerman todos bien, con tranquilidad, no pasa nada, o sea que si Cristo no viene antes, llegará el domingo que viene. Amén. Neyamel. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Sí, buenas noches a todos. Pastor, mientras usted hablaba, muchísimas gracias por la enseñanza, por cierto. Mientras usted hablaba, yo pensaba, ¿cómo puede ser que venga Cristo y arranque un milenio con gente no creyente? Entonces, ¿cuál será el método de salvación? Porque si yo veo a Cristo venirme, mire, yo me voy a arrepentir seguido. No vamos a pensar mucho. Bueno. Y mientras usted explicaba, hay cosas que no parecen como de la Biblia, que, bueno, respetamos a nuestros hermanos y sabemos que hay hombres de Dios que creen en esa posición. Pero ¿y cómo va a ser que hay gente con cuerpo físico y otra gente con cuerpo celestial en un mismo reino? No entiendo eso. Eso no parece ser posible. Yeah. Bíblicamente hablando. Bueno, el tema aquí, lo más importante es, como quiera que sea, y yo quiero ser justo, es que hay que enseñar Apocalipsis, obviamente, con respecto a este tema. Y si lo interpretas literal, entonces ya no hay forma que tú vas a tener entonces que necesariamente caer en lo de los cuerpos naturales con cuerpo glorificado, etcétera. Lo del asunto de que Cristo en la tierra, acuérdate que no necesariamente eso no es un argumento, porque cuando Cristo estaba aquí 3 años y medio, la mayoría no creyó en él. O sea que eso tampoco se puede usar como un argumento en ese aspecto. O sea que lo que sí es más extraño tal vez lo de personas con cuerpo natural y con cuerpo glorificado, pero al final, hermanos, es tratar de hacer que la Biblia se interprete por sí misma, como decía Francisco, que las partes más fáciles den luz a las partes más difíciles. Lo que pasa, pastor, disculpe, es que la segunda venida es algo que será tan espectacular que no va a ser como la primera venida, que pasó prácticamente desapercibida, a no ser por sí. Pero acuérdate también con ese espectáculo mundial de la venida de Cristo. Acuérdate lo que le dijo también el Abraham al rico, que si no se convierten por la palabra tampoco se persuadirán aunque alguien se levantará entre los muertos. Acuérdate una doctrina que tú conoces muy bien, que es la depravación total. O sea que es una realidad.